Día de ayer, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dio a conocer que aumentó en 13% el número de personas que declararon impuestos en 2016. Con esto se elevaron 13% los ingresos tributarios y también hubo un récord en devoluciones. 8 de cada 10 contribuyentes tuvo un saldo a favor. Y lo tengo justamente en la línea telefónica a José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Secretario, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué lectura debemos hacer de estos datos que acabo de comentar y que tú comunicaste el día de ayer? Mira, yo creo que son positivos en muchas dimensiones. La parte que a nosotros nos parece que es muy importante, no solamente es el incremento en el número de declaraciones, que lo es, fueron más de 4.6 millones de contribuyentes los que presentaron declaración, es un incremento muy importante respecto al año pasado. Eso quiere decir que se está logrando ampliar la base, que se está logrando que sean más los mexicanos que contribuyen al proceso del gasto público, pero lo otro que nos pareció muy interesante es que buena parte de ellos, de hecho todos, tuvieron su declaración prellenada. En más de la mitad de los casos la aceptaron tal y como venía. Esto es, el contribuyente sentía que la información que tenía el SAT y la forma como se lo había presentado era correcta y consistente con su evolución. Los que no la aceptaron tal cual pudieron hacerle modificaciones, en muchos casos modificaciones menores, por ejemplo, para hacer válida la declaración, la deducción del gasto en colegiaturas, se necesitaba a veces agregar el dato en la CURP de la niña o niño cuya colegiatura se estaba buscando acreditar. Ese dato se incluía, se incorporaba entonces a la declaración y la declaración quedaba completa y el contribuyente podía de esa forma cumplir con su obligación. Entonces, yo creo que vale la pena declarar el monto, el número, y vale la pena también señalar y reconocer y agradecer al contribuyente y en mi caso por conducto del programa al SAT por el trabajo en materia de simplificación, en materia de sistemas, en materia de tecnología, que nos permite una recaudación mucho más robusta, mucho más sólida y con mucha mayor participación ciudadana. Como tú dices, el contribuyente está contribuyendo, está participando crecientemente y aquí la pregunta que tienen muchos mexicanos, José Antonio, es cuándo va a haber una acción equiparable por parte de la autoridad en términos de transparencia, es decir, cuándo se va a demostrar que el dinero que pagan en impuestos los mexicanos se gasta bien. Y te lo digo frente a casos como los de Veracruz, como Veracruz y Chihuahua. ¿Cuáles son los mecanismos que tendrían que existir para evitar casos de desfalco en las finanzas públicas en las entidades que acabo de mencionar y en otras? Mira, son varios y estamos trabajando en muchos de esos frentes. Primero, a nivel federal, tenemos un portal de transparencia en la Secretaría de Hacienda, en donde se puede dar seguimiento a cada uno de los programas de gasto prácticamente en tiempo real, en donde se pueden ver los contratos, las licitaciones, los procesos de ejercicio, los calendarios de ejercicio, en donde hemos cambiado la ley para que el auditor superior pueda acompañarnos en tiempo real. Esto es, el auditor puede revisar el ejercicio en curso, puede revisar ejercicios anteriores, puede hacer recomendaciones que van desde la mejora de gestión hasta el fincamiento de responsabilidad. Hemos buscado que esto empiece a suceder también en las entidades federativas, que los auditores tengan que ser nombrados con el concurso de más de dos de los partidos, que tengan que homologar sus procesos contables a los nuestros, que las definiciones en materia de ingresos y de egresos sean también comparables para que tengan más trazabilidad. Y un elemento muy importante, porque hablas tú de estos desfalcos, estos están siendo perseguidos y las responsabilidades se están fincando, que es algo que tampoco sucedía en México. Mucho de lo que hemos visto, lo hemos visto al amparo de que estamos mejorando nuestro entorno de transparencia, estamos mejorando nuestro entorno de rendición de cuentas y estamos viendo cómo esos abusos están siendo perseguidos y las responsabilidades se están debidamente acotando y deslindando. Bueno, déjame cambiar de tema. En el asunto del robo de los combustibles ha tenido Hacienda una participación importante. Se han detectado gasolinerías que están vendiendo combustible robado. Es enorme la cantidad de combustible, cerca de 14,000 millones de litros en los últimos 8 años. ¿De qué manera va a poder ponerse un freno a la venta de este combustible ilegalmente sustraído? Mira, el presidente nos pidió que trabajamos en una estrategia, ya la hemos venido no solamente desarrollando, sino implementando bajo diferentes premisas.
Primero, es un fenómeno complejo que tiene que ser enfrentado de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tomar acciones desde Pemex en materia de controles, de marcaje de la gasolina, en materia de tecnología, en materia de introducir, por ejemplo, diferentes figuras geométricas que ayudan a bloquear las picaduras cuando estas se llevan a cabo. Tenemos que utilizar información de inteligencia financiera y información del SAT. El robo de combustible tiene una dimensión fiscal de evasión del impuesto del IEPS y tiene también el hecho de que muchas de quienes venden litros de a litro y luego lo que se quedaron lo venden por fuera, se están también generando un problema de evasión, a veces incluso de venta de facturas. Necesitamos fuerza pública, necesitamos intervenciones sociales, porque es un fenómeno que corrompe el tejido social. Necesitamos la cooperación de los gobiernos estatales y en muchos casos de los municipales. Y necesitamos combatir la oferta y la demanda. Si solamente nos concentramos en trabajar en la oferta, que es muy importante, pues se nos está viendo la otra mitad del fenómeno, que es quienes compran la gasolina, el diésel, el combustible, el petróleo robado. Y ahí también estamos desplegando acciones. Hemos intervenido ya en algunas gasolineras donde tenemos la sospecha de que eso está sucediendo, dando espacio para que se hagan las aclaraciones, fincando las responsabilidades cuando sea el caso, y habrá de vernos mucho más activos en el combate de la demanda del combustible y en el control de la oferta, buscando inhibir el fenómeno por las dos vertientes, haciéndole mucho más riesgoso al que compra comprarlo, y hacer mucho más difícil al que trata de sustraerlo el proceso de conseguirlo. En cuanto al IEPS, ¿cuánto se ha perdido aproximadamente por el robo de combustible? No tenemos una cifra precisa, pensamos que en general sumado el IEPS y el valor del combustible, estamos hablando de cantidades que deben de rondar entre los 15 y los 20 mil millones de pesos al año. Es un monto muy importante, eso pone de magnitud pues, la dificultad y el reto, pero trabajamos de forma coordinada, no somos el primer país que tiene este problema. Estamos revisando experiencia internacional, hemos visto experiencias muy exitosas, por ejemplo, en países como Colombia, en donde el robo llegó a ser mucho más elevado en porcentaje de la producción petrolera y de combustible de ese país, y en un plazo relativamente breve se logró reducir de forma muy importante esta actividad delictiva, en parte porque hicieron esto que nos sugirieron y que estamos haciendo ahora nosotros, ver el problema en una fase más integral, atacar la oferta, atacar la demanda, meter tecnología, meter controles, y la lección que nosotros derivamos de la experiencia colombiana es que si queremos ser exitosos tenemos que hacer todo. No hay una bala de plata, no hay una solución mágica, no hay una sola acción que nos ayude a resolver el problema, pero si nos desplegamos en todas las vertientes, si le metemos tecnología, controles de confianza, rotación de personal, mejores elementos de información, más presencia de seguridad pública, más intervenciones sociales en las comunidades, y se mete Hacienda también a ver la parte de lavado de dinero y de evasión fiscal, este actual conjunto y en todas las vertientes debe de llevarnos a que alrededor de este fenómeno entreguemos mejores resultados. José Antonio, ahora déjame preguntarte sobre los planes de reforma fiscal en los Estados Unidos, el que el impuesto corporativo en aquel país pudiese bajar al 15% o al 20%. Está presentado este plan del presidente Donald Trump. Si se aprueba, ¿nos va a obligar en México a hacer cambios semejantes? Mira, depende un poco de cuál sea la forma final que tome la reforma. Te pongo un ejemplo con las tasas actuales. Hoy la tasa del impuesto de la renta corporativo federal en Estados Unidos es más alta que la tasa en México. Y sin embargo, la recaudación como porcentaje del PIB, del impuesto federal también, es más alta que en Estados Unidos con una tasa más baja. Eso quiere decir que para analizar la competitividad de los sistemas tributarios no podemos solamente revisar la tasa, sino que tenemos también que revisar la base. Y tenemos que revisar no solamente los impuestos federales, sino toda la carga al capital. En Estados Unidos hay impuesto sobre la renta federal, impuesto sobre la renta local, y hay contribuciones a la seguridad social, igual que en México. En México no hay un impuesto sobre la renta estatal. Si uno revisa los tres componentes, la recaudación, la carga sobre el capital en Estados Unidos hoy es sustancialmente mayor que la nuestra, lo que implicaría que aún si la disminución se diera sin corregir la base,
esto es, que fue una reducción que no tuviera ningún tipo de compensación. La competitividad vista en los tres pilares de nuestro sistema tributario sería todavía comparable a la de los Estados Unidos. Y lo más probable es que no se dé una reducción sin compensación. Y la forma específica que tome la compensación pues nos va a decir mucho de cuál es la competitividad resultante allá y cómo compara con la nuestra. Es un tema al que le estamos dando seguimiento puntual y cercano, es un tema donde partimos de la base de que hoy la carga del capital en México es menor, cuando uno toma en cuenta los tres elementos: contribuciones a la seguridad social, impuestos locales e impuestos federales, y es una discusión que dependerá en muy buena medida de qué elementos de compensación se dan para poder, por la vía de ampliar la base, reducir la tasa y cuál es el impacto que eso tiene. Estamos pendientes y cercanos, pero al día de hoy no tenemos nosotros ni nadie información suficiente para ver o para estimar cuál pudiera ser el balance final. Y termino con una reflexión. Esa reforma fiscal no es una reforma cuyo impacto sea específico a México. Es una reforma que, en caso de que fuera no compensada y de que se tradujera en un cambio en la competitividad en Estados Unidos respecto de México y del mundo, seguramente implicará un diálogo, una coordinación, una reflexión, una posibilidad de aprender y de entender cómo el resto del mundo hace ajustes frente a ese cambio tributario. No solamente entonces México está atento, sino que México, en combinación con todas las otras economías de la región y del mundo, se estará pendiente de la evolución de que es un debate muy importante. Pongámonos en el escenario de que sí tendríamos que hacer algún tipo de medida espejo. ¿La cercanía del proceso electoral de 2018 sería un clima adecuado para hacer este tipo de cambios legislativos? Ya digo que los cambios tributarios nunca son fáciles, siempre implican pues, reflexión, debate y análisis. Claramente no sería el momento ideal para que nosotros tuviéramos un proceso de revisión de nuestro marco tributario, pero insisto, la premisa sobre la cual se ha dado la discusión allá es que no va a ser una discusión o no va a ser un planteamiento que se dé de forma que implique un mayor déficit, un mayor incremento en la deuda en los Estados Unidos, y eso quiere decir que habrán compensaciones. En el propio esbozo del planteamiento se dice, por ejemplo, que solamente se van a preservar las deducciones vinculadas con las donatarias, con la sociedad civil y con la propiedad de vivienda. Eso quiere decir, en el esbozo, que todas las demás deducciones se estarían eliminando si uno toma el planteamiento en sus términos. Y eso implica, por ejemplo, que uno ya no pueda deducir ni la depreciación de las inversiones, ni los intereses que está pagando sobre la deuda. Quiere decir en particular que uno ya no podría deducir los pagos del impuesto sobre la renta que se hicieran en cada una de las entidades. Con todos estos cambios, entonces, es posible que la carga del capital no disminuya, que la base se amplía de tal suerte que el cambio fuera neutral y por lo tanto pues no implicaría para nosotros necesariamente la necesidad de hacer cambios. Oye, dos últimas preguntas rápidas. ¿Qué reflexión te suscita la elección en Francia? ¿El señor Emmanuel Macron fue alguien que trataste tú cuando fue secretario de Hacienda? Fíjate que no me tocó, él fue más bien secretario de Economía en un lapso en donde yo ya no estaba en la Cancillería, fue brevemente, fue el jefe de la oficina del presidente Hollande y fue luego el secretario de Economía. Tuvo trato con el presidente, tuvo trato con diferentes funcionarios, con el hoy canciller, con el secretario de Economía, tuvo trato incluso con quienes estuvieron a cargo de los esfuerzos de desregulación en México. A mí no me tocó tratarlo, pero me parece que la elección es una buena noticia para Francia y para Europa en términos de darle continuidad a ese proyecto y de dárselo con una visión cercana al comercio, que valora la integración, y yo creo que son temas, valores que son importantes de preservar, y ciertamente pues, me parece que es para la región europea y para nosotros mismos una buena noticia. ¿Tú ves un Macron a la mexicana en el panorama preelectoral de México? Yo creo que el escenario pues, es un escenario interesante que se dio allá, es un marco distinto. Las elecciones en Francia tienen pues, diferentes características que la hacen diferente a las nuestras. Tiene una segunda vuelta, está disasociada la elección presidencial a la elección de los legisladores, tienen un marco diferente en términos de la arquitectura constitucional,
por lo que es difícil, yo creo, extraer lecciones para el caso mexicano, insisto, porque los incentivos del sistema son muy diferentes, pero claramente pues, es un planteamiento interesante y es un planteamiento que regresa y que reivindica una política que está más anclada en muchos valores que nosotros hemos defendido mucho tiempo. Oye, ahora sí, una última. Se retirará del Banco de México el actual gobernador. ¿Qué características debe tener el próximo gobernador del Banco de México para el secretario de Hacienda? Mira, yo creo que en ese sentido la ley es clara, tiene que ser una gente experimentada, tiene que ser una gente reconocida y prestigiada, tiene que ser una gente que conozca de finanzas públicas, que conozca política monetaria, que se le reconozcan esos valores, con un elemento que yo creo que es muy importante reconocer. Se incorporará una junta de gobierno con gente muy talentosa, con gente muy reconocida y muy prestigiada, y se incorporará quien resulte la propuesta del presidente a una institución que tiene un gran prestigio, que ha formado muchos cuadros, que le ha aportado muchos cuadros al gobierno federal, por lo que siendo una decisión muy importante y muy relevante, lo es al amparo de una institución que por sí misma tiene enorme solidez y gran prestigio. José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, te agradezco mucho estos minutos para el programa. A ver, Pascal, siempre es un gusto saludarte a ti por tu conducta a tu audiencia. Gracias, muy amable. José Antonio Meade.